La fiscalía presenta a los militares que cometieron el crimen contra la menor. Hoy los presentaron gracias a la presión que hizo la oposición porque no los querían presentar. Hace una semana que los capturaron y no los querían presentar, los tenían escondidos gracias a la presión que hizo la oposición. Y aquí ya presentó los nombres. El que cometió el crimen se llama Héctor Ovidio Alvarado Rivera, como autor director de los hechos. René Alfredo Escobar Sánchez, Hilario Antonio Flores Cabezas, Vicente alias Gómez González, Edgardo Antonio Pintín Martínez, Eder Ovidio Salazar Molina. Miren, ahí están los tipos. Gracias a la presión que hizo la oposición, por eso los presentaron, no porque no los quería presentar el gobierno. Ahí están los tipos. Esos fueron los que cometieron el crimen. Hasta hoy los presentaron. Los tenían en el cuartel encuartelados. Miren, ahí los llevan. Y según aquí, Marvin Reyes dice que habían dado órdenes que ese caso lo mantuvieran reservado, escondido, que no hablaran de ese caso. Entre los oficiales del ejército hablaron y dijeron que el caso lo iban a manejar de manera hermética, que no tenía que salir absolutamente para nada a la luz, porque eso iba a ser una gran mancha para la Fuerza Armada como institución. En ese sentido, dijeron que lo iban a dejar así, que lo iban a ocultar a como diera lugar, para que no se supiera. Lo querían manejar así. Esto... Miren, Merino Monroy había pedido que ese caso lo mantuvieran en reserva, que no iban a capturar esos tipos, pero gracias a la presión que hizo toda la gente, gracias a eso tuvieron que presentarlos a estos tipos criminales. Miren, ahí van. Miren. Es lo bueno de criticar, no solo estar aplaudiendo como las focas. Y las focas decían que eran chambres, que eran mentiras, que era un ataque contra el ejército, que la oposición estaba denigrando al ejército. Y ahora que ya presentó a los criminales el gobierno, ¿qué van a decir las focas? Dice que son infiltrados de la oposición, dicen las focas. Dijeron que era culpa de la menor. Ella era la culpable de la menor. Así son las focas de M. Ahora culpan a las víctimas, no a los victimarios. Eso estaban comentando aquí en el video que subí, que es culpa de la menor, que son infiltrados de la oposición. Y pasaron una semana sin hablar los diputados, nada, ni Bukele, callados. No querían hablar de ese caso. De tanta crítica que recibieron, tuvieron que presentar a estos tipos. Y esta no es la primera vez que pasa. El año pasado también pasó un caso similar, que un coronel cometió un crimen contra dos menores. Las metió al cuartel a la fuerza. Y ese caso no pasó nada, quedó escondido, no hablaron nada de ese caso. Al coronel no le hicieron nada. Aquí esta información la obtuvieron por informantes de ahí del ejército, les pasaron información. Ven, gente, si no hay presión, si la gente no presiona, ellos no hacen nada. Esos casos los mantienen en reserva, así como los casos del Mozote. Todo eso lo mantiene en reserva. Gracias a que la gente puso presión, por eso es que hablaron. Si no estuviera callado Nayib Bukele. Y Bukele dice que la oposición defiende a criminales, que por qué no defienden derechos humanos. Pero los derechos humanos no se han pronunciado por esa menor ni nada. Tuvieron que hacer presión para que el gobierno los capturara. No han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. En este país pasamos 30 años siendo criminales de la gente honrada y creo que eso es algo importante. ¿Dónde están los derechos humanos de esa menor? El crimen que cometieron estos tipos, que va a haber a esa menor, que ¿quién se está pronunciando por ella? Nadie.
No he mirado yo que los derechos humanos vayan a ayudar a esa menor. ¿Dónde está la primera dama? Mentira. A los tipos sí los van a capturar y todo, los van a meter presos. Pero el daño ya está hecho. Esa joven ya le arruinaron la vida, estos militares. Y no es el único caso, hay más casos. Todos esos casos los tienen escondidos. Porque se hizo viral el caso. Gracias a que se hizo viral, por eso es que los capturaron. Si esa gente no hubiera denunciado, si los familiares no hubieran denunciado, como en otros casos, no los capturan esos tipos, estuvieran callados. Gracias a que esa familia denunció, por eso es que va a haber justicia, ¿no? Porque hay muchos casos que no han denunciado, la familia están calladas, no hay justicia para ellos.